Hola, buen día, compañeros y profesor. Bueno, empezamos con el trabajo entregable de la unidad 3 de la materia legislación laboral. Yo pertenezco al ENRS 62828. Mi nombre es Juan Sebastián Díaz Mosquera y mi ID o mi ID es 1017687. Este tema se trata sobre los riesgos laborales en Colombia. Bueno, el resumen del caso a analizar. Se trata de Juan Pérez, el cual es un trabajador de una empresa de construcción que sufrió un accidente laboral mientras realizaba sus funciones. Durante el incidente, una pieza pesada cayó y le ocasionó una lesión grave que afectó su capacidad física. Tras el accidente, se activaron los protocolos de atención médica y se notificó la situación. El análisis del caso busca determinar 4 punticos. El primero es el origen de la lesión, si es laboral o no, la responsabilidad del reporte del accidente, de si se reportó a tiempo o no, las prestaciones económicas aplicables por una pérdida de capacidad laboral del 50.1%, o sea, es mayor, lo que implicaría evaluar si corresponde pensión de invalidez o no, y las obligaciones del empleador frente a la reubicación laboral y las medidas posteriores. Bueno, empezamos. La primera pregunta nos dice que cuál es el proceso para determinar el origen de la lesión, para saber si es laboral o no. El proceso se denomina calificación de origen y está regulado por la ley 1562 del 2012, el decreto 1477 del 2014 y el decreto 1507 del 2014. Los pasos principales para determinar este es que se debe reportar el reporte del accidente. El empleador debe informar al accidente a la ARL, a la Administración de Riesgos Laborales, dentro de los 2 días, dentro de los 2 días siguientes hábiles. Seguimos con la evaluación médica inicial. La ARL realiza la atención y la apertura del caso, siguiendo así el análisis del tiempo, modo y lugar que ocurrió el hecho. Se verifica si el accidente ocurrió por causa o con ocasión del trabajo. El dictamen técnico, la ARL emite un dictamen sobre el origen laboral, si es laboral o común, y la pérdida de capacidad laboral. Las instancias de apelación. Si hay inconformidad, se puede acudir a la Junta Regional de Calificación de Invalidez y, en segunda instancia, a la Junta Nacional. ¿Quién tenía la responsabilidad de reportar el accidente? El trabajador. El trabajador debe informar el accidente al empleador en máximo 48 horas en lo que ocurrió el caso o en lo que ocurrió el acontecimiento. Para el empleador, tiene la obligación legal de reportar el accidente a la ARL entre los 2 días hábiles siguientes al hecho, según el artículo 62 del decreto 1295 del 1994 y la ley 1512 del 2012. El incumplimiento de estos puede generar sanciones hasta por 200 salarios mínimos legales vigentes impuestos por el Ministerio de Trabajo. ¿Qué corresponde en este caso? Indemnización y prestaciones económicas por la pérdida de capacidad laboral del 50.1% o la pensión de invalidez. Para que sea la pérdida del 50%, se considera invalidez según el artículo 38, según el artículo 38 de la Ley 100 de 1993. Si el origen es laboral, la ARL debe reconocer la pensión de invalidez, según el artículo 1 de la Ley 776 del 2002. Si el origen es común, el pago lo asume el fondo de pensiones directamente. Para este caso, pues no procede indemnización adicional porque la pensión se reemplaza, la pensión reemplaza la indemnización cuando la pérdida es superior al 50%, es decir, en este caso aplica porque el dictamen fue del 50.1% para incapacidad laboral. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador respecto a la reubicación laboral? Si resulta aplicable, el artículo 8 de la ley 776 de 2002 nos dice que el empleador debe reubicar al trabajador incapacitado parcialmente en el cargo que desempeñaba o en uno compatible con una de sus capacidades. También nos dice que debe garantizar la estabilidad laboral reforzada según la ley 361 de 1997. Si la reubicación no es posible, debe coordinar con la administradora de riesgos laborales el proceso de rehabilitación y reincorporación laboral, según la resolución 3050 de 2022. Bueno, ahora pasamos a las decisiones y las acciones. Según las decisiones legales que debe tomar el empleador para atender el caso de Juan Pérez,
o sea, el caso del afectado. Nos encontramos con 4 punticos. El primero nos dice que la empresa, o bueno, el empleador debe aceptar el dictamen médico sobre la pérdida de capacidad laboral. Debe coordinar con la ARL el pago de pensión por invalidez y rehabilitación. Debe cumplir con la Ley 361 de 1997. Es decir, no puede despedir a ningún empleado sin autorización del Ministerio de Trabajo que tenga este caso. Garantizar medidas de seguridad para evitar futuros accidentes. Pasamos con las acciones. Las acciones que recursos humanos deben implementar antes y después del accidente. Es decir, antes de haber ocurrido el accidente, ellos debieron de haber dado unas capacitaciones previas o haber mitigado esos riesgos que se tienen de que haya un accidente. Como primer punto, pues sería la capacitación en seguridad industrial para los empleados, la entrega de equipos de protección personal para los empleados para que se protejan y la implementación de la seguridad y salud en el trabajo según el decreto 1072 de 2015. Después, las acciones que después tiene que haber tomado recursos humanos después del accidente sería como primer punto reportar el accidente a la administradora de riesgos laborales, pues esto es en los 2 primeros días hábiles posteriores al hecho. Activar el plan de emergencias y brindar atención médica, realizar acompañamiento psicológico y laboral al empleado y evaluar la reubicación o gestionar la pensión. Finiquitamos con los pasos que Juan Pérez debe seguir para reclamar su incapacidad y los derechos laborales. Como primer punto, pues debe solicitar la calificación de pérdida de capacidad laboral ante la ARL. Si en caso tal no está conforme, debe apelar ante la Junta Regional y luego la Nacional. Gestionar el reconocimiento de pensión de invalidez, si en caso tal aplica. Y como último punto, acudir al Ministerio de Trabajo si hay alguna vulneración de los derechos que tenga como persona y como trabajador, según la sanción que se ponga o según la pensión o el beneficio que se le otorgue, dado el caso. Las normativas aplicables que tuvo el caso, pues son 6. La primera sería la Ley 100 de 1993, que tiene que ver con el sistema de seguridad social, la Ley 1512 de 2012, que tiene en cuenta los riesgos laborales, la Ley 776 de 2002, que son las prestaciones económicas por accidentes laborales, el decreto 1295 de 1994, que habla sobre la afiliación y la cobertura de la ARL, hasta dónde pueden llegar a cubrir ellos, y bajo qué conceptos cubrirían o indemnizarían al empleado en caso tal tenga un accidente laboral. La resolución 1401 de 2007, que tiene en cuenta la investigación de los accidentes, la ley 361 de 1997, que nos habla sobre la protección a personas con discapacidad. Bueno, profe, pues este fue mi trabajo, espero les haya gustado, profesor y compañeros. Traté de hacerlo lo más simplificado posible para poder cumplir con el tiempo estipulado para la entrega del trabajo, que era de 5 a 10 minutos. Muchas gracias y gracias por lo enseñado. Hasta luego.